Cordial saludo. A continuación vamos a hacer la presentación de un foro focal de construcción de subjetividades presentado por Liliana Osorio Muñoz y Juan Diego Hoyos López del grupo 95 de la UNAD. Entonces, para iniciar, vamos a realizar una pregunta orientadora que es cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, la construcción de las subjetividades en torno a la verdad, pues creería yo que es un proceso muy complejo que se puede abordar desde diferentes perspectivas, incluyendo el informe final de la Comisión de la Verdad. Para esto debemos tener en cuenta primero qué es sujeto y subjetividad, ¿sí? El sujeto se refiere a la individualidad de una persona y su identidad, su forma de percibir y dar inicio al mundo. La subjetividad se refiere a la construcción social e individual de significados, valores y creencias que influyen en la forma en que cada individuo interpreta y experimenta la realidad. Bueno, el informe final de la Comisión de la puede ser un documento que busca reconstruir y narrar los hechos y las violaciones de los derechos humanos ocurridos en un contexto específico, en ciertas situaciones. Bueno, la Comisión de la Verdad puede también influir una construcción de la subjetividad al proporcionar una narrativa oficial y una interpretación de los hechos ocurridos. Entonces, compañera, es importante, pues creería yo que es importante que la construcción de las subjetividades en un entorno a la verdad es un proceso muy complejo y multifacético que se puede ser influenciado por múltiples factores, incluyendo el contexto sociopolítico, cultural y las experiencias individuales. Eso yo creería que es como un punto de vista para darle respuesta a esa pregunta. Sí, claro, compañero, y más teniendo en cuenta que es una problemática, ¿no? Que hemos evidenciado durante muchos años, que se ha visto, por ejemplo, en el caso de Colombia, las guerras donde ese patrón de violencia pues se sigue observando y yo pienso que ahí es donde juega un papel muy importante que es la Comisión de la Verdad, ¿no? Que precisamente busca restablecer esos derechos, crear sujetos que sirvan para la sociedad, que aporten a la sociedad y desde allí comenzamos a construir como esa realidad, como esa visión que queremos mostrar acerca de lo que es la subjetividad, ¿no? Y la transformación que se puede lograr en un ambiente responsable, ¿no? Dejando esos patrones de violencia a un lado y todo esto se puede lograr, pues, como lo indica ahí, ¿no? Con la verdad, dando esos espacios para poder dialogar, socializar el porqué del conflicto y mirar que verdaderamente eso no tiene ningún sentido y que los únicos que hacemos es afectarnos nosotros mismos. Entonces, desde ahí podemos ver que la subjetividad es algo social y que la Comisión de la Verdad precisamente busca eso, ¿no? Como generar ese espacio de realidad social, que podamos ver la verdad, la subjetividad desde otro punto de vista. Sabemos que la subjetividad como tal es algo social que es creado, que es más bien se da por el territorio, por las vivencias. Entonces, desde todo este punto de vista, podemos decir que la Comisión de la Verdad, pues precisamente busca es como modificar ese patrón de violencia o esos patrones que se presentan en los entornos sociales. Entonces, no sé si de pronto el compañero tiene algo más para abordar acerca de la subjetividad. Esto me parece muy importante ese aporte, compañera, que realizan ese punto. La verdad, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. En la Comisión de la Verdad podemos va relevante a muchas cosas referente a eso. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces, ahora nos surge otra pregunta que es, creo que un poquitico como adentrarnos más bien a nosotros mismos, que es, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Bueno, para eso nuevamente, como le digo, entonces, son unos cuestionamientos que nos hacemos eso, frente a ese tema. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué permitimos durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia?
utilizamos varios conceptos, ¿sí? En este momento, pues, para resumirles un poco esa pregunta, podemos reconocer que como individuos, ¿qué hicimos? Reconocer que como individuos y sociedad hemos sido parte de un contexto complejo y que nuestras acciones y pasividad han contribuido directa o indirectamente a la persistencia de la violencia. Es necesario reflexionar sobre nuestras decisiones y acciones pasadas para aprender y transformar nuevas formas de actuar. Eso es lo que hicimos nosotros para eso. ¿Qué estamos haciendo? Como surgidos en un entorno marcado por la violencia. O sea, que hoy en día eso siempre va a seguir, y más nosotros que somos de acá de la parte del Caquetá. Esa parte siempre ha recalcado mucho acá, ¿sí? Donde muchas veces la normalización y la falta de opciones nos llevan a perpetuar la situación. Estamos siendo influenciados por la cultura de la violencia y estructuras sociales que dificultan el cambio. Permite violencia, la respuesta es fácil. Nosotros implicamos conocer las dinámicas, la falta de estructuras institucionales efectivas, la corrupción y la desigualdad socioeconómica que han permitido la continuidad de la violencia. Pues con esto es necesario que reconozcamos la falta de la participación ciudadana activa y organizada para abordar esos problemas al exigir estos cambios. La recuperación de la violencia en Colombia requiere una responsabilidad compartida, una transformación de la subjetividad individual y colectiva y la potenciación de las personas y comunidades para generar estos cambios significativos en nuestra sociedad. Bueno, esa es como la respuesta que yo creería como más lógica frente a esa pregunta planteada. Sí, claro, compañero, esta pregunta lo que precisamente nos invita es como hacer una evaluación. Yo creo que nosotros, parte de lo que estamos hablando y precisamente de subjetividad, que es que nos hacemos, que somos personas más sociales que individuales, siempre estamos tomando todo el ambiente. Y hemos vivido ya durante tanto tiempo en violencia, como es la zona sur, como es el Caquetá, que es donde nos encontramos, pues hemos visto y hemos normalizado la violencia, entonces nos creemos extraños a ella y nunca hemos visto el rol que tenemos cada uno independientes de formar parte de cultura, ¿no? Que el cambio comienza en cada uno de nosotros. Entonces, desde ahí podemos ver cómo la violencia nos marca tanto que nos volvemos tan susceptibles como como que nos alejamos de la realidad donde nosotros somos agentes transformadores, que cada persona juega un rol muy importante. Y no solo nosotros como individuos, sino como sociedad, ¿no? También hacemos parte de una sociedad que en la fundación comunal, en una ciudad, en una vereda, en los colegios, en todo este tipo de escenarios se puede empezar a ver en qué estamos haciendo nosotros y desde ahí nos damos cuenta de cómo nos ha marcado tanto esto que no estamos haciendo absolutamente nada. Desde el gobierno, podemos observar que el gobierno también no hace mayor importancia en modificar o intentar mediar o bueno, a no ser ahora que ya está la Comisión de la Verdad, que precisamente busca restablecer estos derechos, no normalizar más esta realidad, que comencemos a crear una subjetividad en grupo, que comencemos a ver la importancia de cada uno de nosotros como agentes sociales transformadores. Y pues desde ahí yo pienso que ahí es donde comienza pues toda esta realidad, ¿no? Que nosotros estamos fomentando, ¿no? Que no solamente hace parte de nosotros como individual, como personas individuales, sino como sociales, como comunidad y también la parte política que es fundamental en toda esta parte. Bueno, sí, compañera, me parece un punto de vista pues totalmente claro y lógico que podemos hablar respecto a eso, que son varios actos de violencia posible que nos implica tomar conciencia de la responsabilidad de nosotros, tanto individual como colectivamente. Y de esta manera nosotros fomentamos ciertas participaciones ciudadanas. ¿Listo? Entonces, Bueno, entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de paz que que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? bueno,
Yo creería que es fundamental reconocer que la construcción de una cultura de paz es un proceso a lo largo del plazo que requiere el compromiso y la participación de múltiples actores, incluyendo individuos, comunidades, instituciones y tanto gobiernos. Además, creo yo que es importante abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión social, para generar cambios profundos en la sociedad. Con esto nosotros tenemos una promoción de una cultura de paz implicando transformar la forma en que nos relacionamos y abordamos los conflictos, fomentando la justicia, la inclusión, el diálogo y la no violencia como valores fundamentales. Cada pequeña acción que nosotros observamos individual y colectiva puede contribuir a la construcción de una cultura de paz sostenible en Colombia. También en la parte de potenciación, nosotros podemos promover la participación ciudadana activa y organizada de la paz, y con esto nosotros brindamos ciertos espacios y oportunidades para que las personas, las comunidades puedan expresarse y tomar decisiones y generar acciones en favor a la paz, ¿sí? De esta forma también en la parte de del sujeto social podemos fomentar una cooperación para la solidaridad y el respeto en las relaciones interpersonales. Con esto reconocemos la importancia de la empatía y la comprensión mutua para prevenir y resolver conflictos. Claro, compañero, es Listo. verdad, o sea, comenzar a construir una cultura social es bastante complejo, ¿no? Donde, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es un tema bien amplio y que comenzar a construir esa cultura, pues siempre ha causado como mucho estigma en cada uno de nosotros que siempre nos identificamos o creemos ser más individuales y hacemos de un lado a los demás ciudadanos cuando en realidad todos actuamos bajo una subjetividad, que somos sujetos de cambio, de transformadores, que todo esto se logra solamente con una potenciación, donde nosotros como individuos debemos ser sujetos sociales. ¿Para qué? Para generar cambio, para generar transformación en nuestro territorio. Entonces, entonces, comenzar a empezar a construir esa cultura es necesario y a eso es lo que nos invita precisamente la Comisión de la Verdad, ¿no? Que es comenzar a identificarnos en un rol importante para la sociedad, que comencemos a generar ese espacio y más nosotros que pues estamos fomentando, nos estamos formando para ser psicólogos, pues debemos ir muy encaminado a lo que nos invita la Comisión de la Verdad, ¿no? Comenzar a ser agentes transformadores para lograr una inclusión social y precisamente comenzar a hacer ese cambio que se quiere lograr, comenzar a generar esa subjetividad en la sociedad para lograr precisamente evitar o borrar de nuestras memorias o mejorar los patrones de violencia que se han generado durante tantos tiempos a nuevas generaciones. Sí, claro. Entonces, pues, lo que tú dices, también nosotros pues, intentamos a fomentar ciertas reflexiones en lo individual y en lo colectivo sobre los valores y las creencias y actitudes que promueven la paz, así como sobre los prejuicios y estereotipos que pueden generar la violencia y el conflicto. Pues en la parte, como tú nombraste, nosotros como puros psicólogos, pues deberíamos desarrollar ciertos programas para que con esto demos educación y capacitaciones en ciertas habilidades, ¿sí? Para poder prevenir y empezar a como trabajar en esa parte de los conflictos, ¿sí? De manera constructiva. Claro, compañero, porque miremos que en el campo, bueno, aquí en la ciudad de pronto estamos un poquitico más alejados de todo este contexto, pero si podemos irnos un poquitico a la zona rural, la gente normaliza todo ese tipo de cosas y verdaderamente ellos se creen ajenos a lo que es la violencia cuando verdaderamente están sumergidos en esta problemática, ¿no? Y comenzar a cambiar como ese paradigma, ¿no? De lo que es la educación, de lo que es el contexto de qué podemos hacer por él, cómo podemos mejorar estas costumbres o estas culturas
culturas que nos han influenciado durante muchos tiempos, que ya verdaderamente nosotros estamos inhibidos a lo que es la violencia, que ya creemos que igual no pasa nada, o sea, nosotros escuchamos que mataron a alguien y bueno, normal, ya normalizamos este tipo de acciones y precisamente la Comisión de la Verdad nos invita a hacer eso, a hacer una autorreflexión de todo lo que somos nosotros, cómo somos nosotros como agentes individuales y desde allí que nunca nos olvidemos que también somos agentes sociales. Entonces, nada, compañero, entonces vamos a pasar a las conclusiones de lo que fue este foro focal y como para dejar un poquitico de reflexión acerca de lo que estamos hablando. Entonces, pues tras analizar estos conceptos de sujeto, subjetividad y sujeto social y potenciación en la relación a las preguntas que hemos planteado en este foro focal, nosotros podemos considerar la importancia del informe final de la Comisión de la Verdad. Con esto podemos extraer las siguientes conclusiones, que son algo sencillo. La construcción de la subjetividad en torno a la verdad es un proceso complejo que involucra la recopilación y narrativas, la revisión de la evidencia documentada de documentos y la relación de investigación rigurosa e imparcial, la participación activa de las personas afectadas y la búsqueda de la verdad de manera objetiva son fundamentales en este proceso. Es una pequeña conclusión que podemos tener en cuenta en eso. Claro, compañero, y además teniendo que la promoción de la cultura de paz implica transformar la forma o la realidad en que estamos sumergidos, ¿no? Que comencemos a fomentar ese espacio de justicia, la inclusión, el diálogo y la no violencia como valores fundamentales, que cada pequeña acción individual y colectiva pues suman a una realidad y precisamente nos estamos acogiendo a lo que es la cultura o sostenibilidad de la paz, ¿no? Que precisamente nos invita a la Comisión de la Verdad. Claro, con esto, pues la construcción de las subjetividades en torno a la verdad son acciones pasadas, la promoción y la potenciación de los sujetos sociales vienen siendo elementos irrelacionados y necesarios para alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y pacífica. Estos procesos requerimos un compromiso colectivo y continuo para lograr una transformación positiva y evitar la repetición de actos de violencia en un futuro. Además, es fundamental reconocer que la construcción de una cultura de paz es un proceso a largo plazo que se requiere el compromiso y la participación de múltiples factores, ¿no? Incluyendo los individuos, las comunidades, instituciones y el gobierno, ¿no? Que también forman un papel muy importante en el cambio social, ¿no? Y en comenzar a restituir los derechos que han sido violados durante muchos años. Es totalmente de acuerdo que eso es un tema muy importante que nosotros como futuros psicólogos debemos tener en cuenta para así mismo poder aportar nuestro granito de arena, ¿sí? En un futuro. Entonces, Bueno, muchas gracias. compañero. Bueno, compañero, muchas gracias y nada, ¿no? Eh, pues fue un placer estar precisamente dialogando, hablando de estos temas que son fundamentales para comenzar a construir ese espacio o esa realidad que queremos fomentar e invitar a todo el mundo a que comencemos a ser transformadores de nuestro espacio. Entonces, con esto nos Pues, despedimos. Gracias.